A ver, imaginemos esta escena, casi cinematográfica, pero con un tinte absolutamente macabro. Por un lado tenemos la imponente fachada del Obradoiro en Santiago de Compostela. Un lugar precioso. Sí, la piedra húmeda, el silencio denso de la madrugada. Y de repente, a los pies de la catedral, pues aparece un cadáver. Una imagen brutal. Totalmente. Pero es que a casi 1000 kilómetros de distancia, en ese mismo instante exacto, bajo la mítica Alhambra de Granada, aparece otro cuerpo. O sea, 2 asesinatos idénticos. Exacto. Y para cualquier ojo inexperto, a ver, el escenario grita que estamos ante un crimen de odio religioso. Pero si lo miramos con un poco más de frialdad, esto es una obra maestra de la distracción. Ya es una puesta en escena de manual. Y esa es precisamente nuestra inmersión de hoy. Vamos a diseccionar el thriller Cadena de Favores del autor Robert Callao, y no solo como un misterio policial, sino como un mapa aterrador de cómo funcionan los mercados negros globales. Mercados que, utilizan nuestros prejuicios más antiguos para ocultar crímenes increíblemente lucrativos. Pero antes de meternos de lleno, creo que hay que trazar una línea muy clara desde el principio. Sí, por favor, esto es súper importante aclararlo. Porque, esta obra se sumerge en aguas muy profundas y sensibles. Hablamos de extremismos ideológicos y religiosos, identidades sexuales y, fanatismos políticos de múltiples frentes. Claro, toca temas que levantan ampollas. Eso es. Por eso nuestra misión al diseccionar este material es estrictamente analítica. O sea, no se juzgan las creencias, ni se toma partido por ninguna de las visiones sociopolíticas que los personajes ponen sobre la mesa. Exacto. Lo que nos interesa, para quien nos escucha, es comprender la anatomía del mal que plantea el autor, entender las motivaciones humanas detrás de esa maquinaria. Totalmente de acuerdo. Vale, pues con esa base clara, el punto de partida es brutal porque las víctimas, no son simples daños colaterales, son el centro neurálgico de una comunidad. Son figuras clave, ¿sí? Por un lado está Abdul Sarran, que es el portavoz de la comunidad musulmana en Galicia, y por el otro, Mohamed Sarran, nada menos que el imán de Granada. Y son hermanos. Fíjate qué nivel de ataque a una misma familia. Y el método utilizado para ejecutarlos tiene una simetría escalofriante. Madre mía, si es que ambos son atravesados de lado a lado por una espada. Una espada, ¿sí? Y además, el asesino deja notas crípticas con un peso histórico brutal. En Santiago, escrito con ceniza sobre el cuerpo de Abdul, dejan la frase «Sé parco en palabras y saldrás en paz». Qué mal rollo. Ya ves. Y en Granada, junto a Mohamed, escriben en árabe «No hay vencedor sino Alá». Mensajes sacados de la propia Alhambra, fíjate. O sea, es un mensaje que busca enmarcar el acto dentro de una especie de purificación, ¿no? Eso es. La espada, históricamente y en interpretaciones radicales, es el instrumento para limpiar el alma de la impureza. Y al dejar esos mensajes, se está construyendo una narrativa deliberada. Claro, le están gritando a la policía y a los medios que busquen a un fanático. Exactamente. Les dicen que es un castigo divino. Y es una narrativa que casi funciona. O sea, casi se la cuelan a todo el mundo. Hasta que se lee el informe forense. Ahí es donde todo cambia. Vale, vamos a desgranar esto porque aquí es donde yo tengo que frenar y cuestionar toda la logística médica de esta escena. Es que es para cuestionarla desde luego. A ambos hermanos les extirparon quirúrgicamente el corazón, el páncreas, el hígado, los pulmones, los riñones y las córneas. O sea, los dejaron vaciados casi por completo. Una auténtica carnicería clínica. Y lo que es infinitamente más perturbador, lo hicieron mientras aún estaban conscientes, atados a esa espada. Ese detalle es espeluznante. Pero yo me pregunto, desde un punto de vista puramente forense y logístico, ¿extraer un corazón latiendo o un páncreas no es dar un tajo y salir corriendo? ¿Qué va? Para nada. Requiere pinzar arterias, evitar la isquemia, mantener el tejido viable en hielo a una temperatura súper exacta. ¿Cómo demonios se hace algo así a la intemperie, en medio de la calle, en dos ciudades distintas al mismo tiempo? Es que no se puede hacer si eres un simple lobo solitario. Lo fascinante aquí es precisamente eso. Se cae en una trampa tremenda si se piensa que el extremismo es el motor real de este crimen. Claro, porque esto rompe por completo la teoría del fanático ciego de odio. Totalmente. El extremismo es, de hecho, el mejor de los camuflajes. Lo que describe esa escena no es la obra de un exaltado religioso. Es una operación de extracción militar y médica de un nivel altísimo. Es que para hacer eso al aire libre necesitas, imagino que un equipo quirúrgico móvil. Como mínimo.
Probablemente una ambulancia modificada aparcada cerca y una red de transporte inmediata. A ver, un corazón tiene un tiempo de isquemia fría de unas 4 a 6 horas. O sea que en ese tiempo tiene que estar puesto en otro cuerpo o se vuelve inútil. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tomarse ese riesgo monumental? Y la respuesta es simple, por la codicia absoluta. Un solo cuerpo humano sano, despiezado y vendido en el mercado negro, con esa eficiencia, puede rozar el 1.000.000 de euros de beneficio. ¡Madre mía! O sea que la espada y los mensajes en árabe son puro atrezo, son de mentira. Son el decorado de la obra, sí. El escenario es un teatro diseñado para que la policía pierda esos primeros días, que son vitales, interrogando a grupos religiosos radicales, mientras unas neveras de alta tecnología vuelan en jets privados hacia el mejor postor. Lo has clavado. La ideología es simplemente el ruido. El dinero es el objetivo real. Y claro, esto nos obliga a preguntarnos algo clave. ¿Por qué los hermanos Sarrán eran los donantes involuntarios perfectos para esta red? Y aquí es donde se pone muy interesante, porque la respuesta está en la doble vida que llevaban, que era, vamos, una auténtica olla a presión a punto de reventar. Vivían al límite, sí. De puertas para afuera eran líderes intachables, estaban sometidos a un microscopio por parte de la opinión pública. De hecho, tenían un proyecto monumental entre manos. La mezquita, ¿verdad? Eso es. Estaban financiando de forma clandestina la primera mezquita verdaderamente inclusiva de España, en un polígono de Granada. Una iniciativa que, bueno, ya de por sí los ponía en la diana de los sectores más inmovilistas. Claro, era un movimiento muy arriesgado para su posición. Pero es que en su fuero más interno buscaban salidas a toda esa presión. Abdul viajaba a Vigo a escondidas para frecuentar un local LGTBIQ+, donde se travestía bajo el nombre de Sade. Fíjate el nivel de secretismo. Y su hermano Mohamed, el mismísimo imán, tenía vídeos robados a través de la webcam de su ordenador, rompiendo las reglas del celibato. O sea, estaban completamente atrapados. Atrapados en la disonancia entre la rigidez de su figura pública y la realidad de su naturaleza humana. Y supongo que esa vulnerabilidad es lo que los hace tan explotables, ¿no? Claro, son el objetivo perfecto. Y cuando este contraste sale a la luz pública durante la investigación policial, entra en juego el elemento perfecto para cerrar el círculo del encubrimiento. Ibrahim. Ah, Ibrahim, el cuñado. Tela con este personaje. Ibrahim da para mucho análisis. Está casado con la hermana mayor de los Sarrán y es, vamos, la antítesis absoluta de la tolerancia. Un fundamentalista de manual. De los peores. El caso es que, tras los asesinatos, Ibrahim se esfuma, pero tiene la amabilidad, entre muchas comillas, de dejar un vídeo. Una especie de confesión con tintes de suicidio donde asume absolutamente toda la culpa de los crímenes. Qué conveniente, ¿verdad? Demasiado. Dice que lo hizo para salvaguardar la moral del pueblo frente a la impureza de sus cuñados. Pero, a ver, algo no encaja para nada en esta confesión. No cuadra nada. Ibrahim es un fanático ciego de odio. Un perfil así quiere destruir a la víctima, no preservarla con cuidado. ¿Cómo se supone que alguien cegado por la rabia tiene el pulso de hielo necesario para hacer incisiones milimétricas y extirpar unas córneas perfectas en plena madrugada? Es que es imposible. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que hay un error de perspectiva si la policía asume que el hombre que grita en el video es el mismo que sostiene el bisturí. Claro, es que no puede ser él. No lo es. Las organizaciones criminales a gran escala adoran a los fanáticos precisamente por esto. Ibrahim es un peón enormemente útil. O sea, un tonto útil que les hace el trabajo sucio mediático. Exacto. Él aporta el motivo pasional. Encaja perfectamente en el perfil que la prensa de sucesos devora sin cuestionar nada y cierra el caso de cara a la opinión pública. Totalmente. Porque la gente prefiere creer que un cuñado radical mató a su familia por honor antes que aceptar que existe una red corporativa global que roba órganos por encargo, ¿no? Tristemente es así. Ibrahim hace todo el ruido necesario para que los verdaderos cirujanos puedan trabajar en completo silencio. Es una distracción masiva impresionante. Y bueno, en medio de todo este caos ideológico, creo que destaca mucho la figura de Moraima, que es la hermana pequeña de los Sarrán. Moraima es un personaje fundamental en la historia.
Sí, porque rompe todos los esquemas preconcebidos que podamos tener. Es musulmana practicante, pero a la vez es profundamente feminista y progresista. ¿Ella es la que aporta un poco de luz entre tanta oscuridad? Exacto. Ella levanta la voz para decir que el Corán, en su interpretación, lo que promulga es la igualdad y no condena el amor. Es, digamos, el contrapeso a la toxicidad de su cuñado Ibrahim. Es la voz de la cordura. Pero claro, dejando de lado el drama familiar, aquí lo que hay que hacer es seguir el rastro del dinero y de la sangre. A ver hacia dónde nos lleva. Porque aquí es donde la novela da un salto mortal. Pasa de un asesinato local a una amenaza de seguridad nacional. Y todo a través de la red logística de esta organización. Ah, claro. Y lo hace introduciendo a ese personaje que hace el transporte a ciegas. Eso es. Ese es el principio básico de las grandes cadenas de suministro criminales de hoy en día. No usan a sus miembros principales o capos para mover la mercancía por carretera. Usan a trabajadores desesperados. Como es el caso de Helio. Que además, para rizar el rizo y complicar más las cosas, resulta que es el padre de Viviana, que es una de las inspectoras de policía de la novela. Fíjate qué ironía del destino. El padre de la policía trabajando para los malos. Ya ves. Helio se gana la vida conduciendo furgonetas por Galicia. Transporta unas cajas metálicas sin hacer preguntas. Pura logística, un trabajo de mensajería gris. Hasta que un día la cosa se tuerce. Sí, la suerte se le acaba. Hay un tiroteo tremendo en un control de carretera, una de esas cajas se abre y, bueno, descubre el terrorífico nivel de la red para la que trabaja. Porque no lleva drogas, ¿eh? Lleva unos frascos con la fórmula C4H10FO2P. Madre mía. Gas sarín. O sea, armas químicas. Y tenemos que detenernos en esto un momento, porque el gas sarín no es simplemente un producto químico tóxico. Es un agente nervioso sintético que es extremadamente volátil. Vamos, de lo peor que existe. Actúa inhibiendo una enzima crucial en el cuerpo, que es como el interruptor de apagado de los músculos. Si esa enzima falla, los músculos se contraen de forma incontrolable y no pueden relajarse. Uf, qué agonía. Y eso afecta a la respiración, claro. Claro, incluye los músculos del diafragma. Así que la muerte llega por asfixia en cuestión de minutos, y es terriblemente agónica. Una sola gota en la piel ya es letal. Es escalofriante. Y a ver, el hecho de que la misma red que comercia con órganos viables y sanos sea la misma que mueve armas de destrucción masiva, expone una verdad terrorífica de esta gente. Exacto. Te dice todo sobre quiénes son. Para ellos no hay ninguna diferencia entre dar vida y repartir muerte. Absolutamente todo es mercancía. Todo tiene una etiqueta con el precio adjunto. Es la mercantilización más absoluta y repugnante del ser humano. Y fíjate que todo esto confluye en una entidad central, una empresa que está radicada en pleno corazón de Madrid. Sí, la empresa llamada El Deseo, dirigida por las hermanas Dulce y Alejandra Romay, dos señoras de la altísima sociedad. Es que el deseo no es solo un mercado negro de los de toda la vida. Es que han aplicado los principios corporativos más eficientes del mundo empresarial al inframundo. O sea, como una Amazon VIP del crimen. Tal cual. Tienen su propio departamento de adquisiciones, que básicamente son los asesinatos a la carta. Un departamento logístico con conductores ciegos y desesperados como Helio, y una red de distribución que es inigualable. Claro, si tienes suficiente dinero en tu cuenta de las Islas Caimán, puedes encargar al Deseo desde un lienzo renacentista robado de un museo, pasando por un misil antitanque hasta un riñón sano o una puñetera cápsula de gas sarín. Y te llega todo. Todo llega a su cliente, sí. Pero la verdadera joya de la corona de esta empresa es el famoso Hospital Fernando Romay. Ah, el hospital. Tela con el hospital. Es un recinto hospitalario totalmente subterráneo, clandestino pero equipado con la tecnología médica de última generación, y todo en el subsuelo de Madrid. Y aquí es donde hacen los trasplantes a los millonarios, claro. Eso es. Allí se realizan los trasplantes de los órganos cosechados en la calle directamente a los millonarios que pueden pagarlos. Pero a ver, yo quiero que nos detengamos un momento en la logística de construir algo así. Porque tú puedes esconder un maletín, puedes esconder una furgoneta, pero ¿cómo narices escondes un hospital entero? Es una obra de ingeniería faraónica, claro. Hablamos de sistemas de ventilación gigantescos, eliminación de residuos biológicos de nivel hospitalario, que eso tiene unos protocolos estrictos, consumo eléctrico desorbitado, escáneres, quirófanos. O sea, no puedes construir algo de esa magnitud en una capital europea
sin que urbanismo, sanidad o la policía se den cuenta. Imposible que pase desapercibido. Esto plantea una pregunta importante. Tiene que haber una complicidad sistémica monumental. Y así es, la hay. Pero el mecanismo para lograr esa complicidad es lo que resulta verdaderamente brillante y a la vez retorcido. No se basa únicamente en dar sobres con billetes a inspectores de sanidad o a políticos. Sería demasiado simple. Exacto. Se basa en el chantaje más primario y emocional. La novela ilustra esto maravillosamente a través de Dulce Romay. Ella justifica la existencia de este hospital de los horrores con una moralidad espeluznante. Sí, el discursito que se marca. Argumenta que ellos cobran millones a la élite mundial por esos órganos robados, sí, pero que luego usan parte de esos inmensos fondos en realizar operaciones gratuitas a personas en extrema pobreza. Es, una especie de complejo de Robin Hood. Totalmente. Es como cuando, Pablo Escobar construía barrios enteros y campos de fútbol en Medellín. O sea, aquello no era altruismo puro, era la compra sistemática de la lealtad y el silencio de toda una comunidad. Exactamente. Es la creación de una dependencia vital. Al ofrecer esos milagros médicos a los marginados, consiguen escudos humanos perfectos. Pero ojo, porque la estrategia de control sobre las élites es aún más perversa si cabe. Sí, el caso del político encubridor es el ejemplo perfecto. Se cita el caso de un político muy íntegro que estaba a punto de destapar toda la red. Y en lugar de asesinarlo de inmediato, que sería lo habitual, la red investiga y descubre que el hijo de este político necesita un trasplante urgente. Un trasplante que el sistema de salud legal no le puede proveer a tiempo para salvarle la vida. Eso es. Así que el deseo se acerca y le ofrece el órgano. En el preciso instante en que el político acepta salvar la vida de su hijo, con un corazón, manchado de sangre, se convierte en esclavo absoluto de la organización. Claro, jueces, comisarios, legisladores no protegen al deseo por avaricia. Los protegen porque la red les ha vendido literalmente la vida de un ser querido. Se convierten en cómplices que en el fondo son rehenes. Es un jaque mate psicológico y legal impecable. Si intentas derribar a la organización, tienes que salir en rueda de prensa y confesar que el corazón que late en el pecho de tu propio hijo viene de un hombre inocente asesinado y vaciado en Santiago de Compostela. Y nadie hace eso. Nadie. La estructura se defiende sola mediante el silencio de sus víctimas. La verdad, la organización no se anda con sutilezas. O sea, secuestran a la hermana de la comisaria, a Lina. Van a por todas. Y la extorsión no es que le pidan un rescate millonario. Le exigen a Sabela que filtre a la prensa los vídeos sexuales robados de los hermanos Sarrán. Quieren generar un escándalo nacional, un circo mediático increíble sobre el imán que rompió el celibato. Para desviar la atención, claro. Exacto. Para que ninguna cámara de televisión mire hacia los búnkeres subterráneos de Madrid ni hacia las furgonetas cargadas de gas sarín. Lo cual nos devuelve a la premisa del principio. Usar la indignación y el morbo del público como una gigantesca pantalla de humo. Funciona como un reloj. Sí, pero hay que tener en cuenta que esta maquinaria tan fría y corporativa en el presente tiene unas raíces muy calientes y muy antiguas. La obra traza una línea inquebrantable entre la violencia actual y los traumas históricos no resueltos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel profundo? Pues que la venganza es un fantasma que atraviesa absolutamente toda la novela. Es fascinante ver cómo se conectan los siglos en este libro. Si volvemos a la Alhambra, que es donde aparece uno de los cuerpos, esa no fue una ubicación elegida al azar. Para nada. Todo tiene un porqué. Allí tuvo lugar la mítica leyenda de los Abencerrajes, en el siglo XV, una familia noble de altísimo rango en Granada, que según cuenta la historia, fue masacrada y decapitada por orden del sultán. Todo por celos e intrigas de palacio. Eso es, 36 caballeros asesinados a traición en su propia casa. Y resulta que los hermanos Sarrán, los que mueren al principio del libro, son descendientes directos de este linaje. Fíjate cómo la historia se repite. Siglos después, su sangre vuelve a derramarse en los mismos suelos bajo la misma falsa acusación de traición e impureza. Es como si el tiempo fuera un disco rayado, ¿verdad? Totalmente. Funciona como una metáfora perfecta del trauma generacional. Los agravios históricos nunca mueren de viejo, simplemente mutan. Se adaptan a los tiempos. Y esta idea de que el dolor no procesado engendra monstruos se explora de forma aún más devastadora a través de la figura de Helio, el conductor de la furgoneta.
Su trayectoria vital es el ejemplo perfecto de cómo una víctima se acaba convirtiendo en un victimario. Es que la historia de Helio es para quedarse sin respiración. Él nació muy, muy lejos de Galicia, en la isla de Formoso, en el archipiélago de las Bijagós, frente a la costa de África Occidental. Un entorno totalmente diferente. Un lugar con una sociedad de base matriarcal, enfocada en la comunidad, en la paz. Pero ese paraíso fue arrasado de la noche a la mañana, por tropas rebeldes sunitas durante un conflicto armado. Una tragedia incomprensible. Masacraron a todo su pueblo, quemaron viva a su esposa y secuestraron a su hija pequeña, a Oliva. Y claro, ese es el momento de ruptura, el punto donde Helio deja de ser la víctima pasiva de una tragedia y pasa a la acción. A partir de ahí, el dolor absoluto le borra cualquier atisbo de moralidad. En su desesperación por encontrar a su hija, Helio desciende por los escalones más oscuros de la humanidad. Baja a los infiernos. Se une a piratas sanguinarios simplemente para sobrevivir y para ir ganando influencia. Y en un giro brutal del destino, acaba afiliándose al Kahane-Chai. Y a ver, hay que explicar a quien nos escucha qué es exactamente el Kahane-Chai, porque no es un detalle menor en la trama. Es un grupo extremista y militante sionista en Israel, tristemente célebre por su violencia radical. Y lo curioso es que Helio no tiene nada que ver con ellos. Exacto. Helio no tiene ninguna afiliación religiosa o ideológica real con ellos. Él no comparte su fe. Se une a este grupo única y exclusivamente porque son los enemigos acérrimos de quienes masacraron a su familia. Es la expresión máxima de ese dicho de «el enemigo de mi enemigo es mi herramienta de venganza». Totalmente. El duelo y el trauma lo vacían de principios y lo llenan de un odio totalmente utilitario. Y ese es el corazón trágico de la historia. O sea, muestra que la violencia rara vez surge del vacío. Es casi siempre una reacción en cadena. El radicalismo siempre se alimenta del trauma ajeno. Como un parásito. Fíjate en Helio, un hombre que nació en una cultura pacífica y matriarcal y se termina convirtiendo en un engranaje fundamental para mover gas sarín en Europa. Y todo impulsado por un eco de violencia que comenzó en África décadas atrás. A ver, es que al ver todo este mapa que dibuja el autor, da la sensación de estar ante una cámara de resonancia de la historia. Sí, un eco constante. Las guerras de religión del siglo XV, las masacres africanas contemporáneas, todo rebotando y chocando hasta explotar en un asesinato doble en España hoy. Parece que, no sé, que todos están condenados a repetir el mismo bucle. Es una visión muy pesimista, sí. Si te han hecho daño, parece que la única salida que te dejan es devolver el golpe el doble de fuerte. La novela nos condena a esta visión de fatalidad absoluta. O sea, ¿hay algún personaje que sea capaz de escapar de esa gravedad del pasado? Afortunadamente, la narrativa no es un túnel sin salida. Plantea que la venganza, al final del día, es una elección y no un destino ineludible. Hay dos personajes femeninos que actúan como diques de contención contra esta marea de odio y son vitales para entender el contrapunto luminoso del libro. Moraima es una de ellas, ¿no? La hermana de las víctimas de Santiago y Granada. Exactamente. Moraima podría haber abrazado muy fácilmente el extremismo en respuesta al asesinato brutal de sus hermanos, o podría haberse dejado llevar por la locura de su cuñado Ibrahim. Motivos tenía de sobra, la verdad. Sin embargo, ella decide canalizar todo ese duelo hacia la construcción. Se mantiene firme en la visión original de sus hermanos de un Islam integrador y utiliza la educación como única respuesta a la intolerancia. Claro, es la resistencia no violenta frente a la provocación más extrema. Y la otra pieza clave en esta esperanza, me imagino, es la inspectora Viviana, que resulta ser la propia hija de Helio. Eso es. Viviana encarna esa colisión terrible entre el deber institucional como policía y la lealtad de sangre hacia su familia. Vaya papeleta le toca a ella. Descubre que el hombre que la crió, su propio padre, no solo es un asesino, sino que es parte de esta red terrorista logística tan inmensa. Imagínate, la tentación de mirar hacia otro lado o de buscar venganza personal debe ser inmensa. Cualquiera se volvería loco en su situación. Sin embargo, Viviana elige mantenerse anclada al proceso judicial, a la búsqueda imparcial y objetiva de los hechos. Ambas mujeres, tanto Moraima como Viviana, sufren pérdidas inimaginables, pero deciden conscientemente que responder al fuego con más fuego solo garantiza que todos acaben quemados. Ellas son las que logran romper, finalmente, esa macabra cadena de favores que da título a la novela. Qué forma más potente de poner las cosas en perspectiva, la verdad.
Es el gran mensaje que subyace debajo de todo el thriller policíaco. Pues llegando al cierre de esta inmersión, vale la pena mirar atrás un segundo y ver el inmenso terreno que hemos cubierto. Porque el viaje comenzó contemplando dos cuerpos ejecutados de manera muy poética y cruel bajo dos de los monumentos más visitados de la historia de España. Una imagen que, bueno, los medios de la novela catalogaron de inmediato como un choque de civilizaciones y puro extremismo religioso. Pero al levantar la alfombra de la ideología, lo que ha aparecido es algo mucho más aterrador. Una corporación global, fría y calculadora. Un mercado negro disfrazado de guerra santa que exprime la vulnerabilidad humana que trafica con gas sarín y con órganos de gente inocente. Y que se protege, no lo olvidemos, comprando el silencio de las altas esferas con esos milagros médicos ensangrentados. Es que es un recordatorio sumamente eficaz de la cautela con la que todos deberíamos consumir las narrativas simples, ¿no te parece? Totalmente. Los blancos y negros casi nunca existen en la geopolítica real, y mucho menos en la criminalidad de alto nivel. Detrás de una bandera radical, sea cual sea, a menudo hay un balance contable muy lucrativo. Sí, siempre hay que seguir el dinero. Y detrás de un monstruo, a menudo hay un trauma comunitario enorme que ha sido ignorado por el resto del mundo. Entender los mecanismos del cómo y el por qué es, en última instancia, nuestra única defensa real contra la manipulación de quienes mueven los hilos. Estoy súper de acuerdo. Y antes de apagar los micrófonos por hoy, hay un concepto en toda esta trama que a mí personalmente no se me suelta fácilmente de la cabeza. A ver, cuéntame. Gira en torno a la enorme hipocresía de esa red hospitalaria del deseo. Ya hemos establecido que este hospital clandestino financia intervenciones gratuitas y salva vidas en la extrema pobreza. Sí, su famoso complejo de Robin Hood. Pero claro, el coste real de esa supuesta filantropía es encargar asesinatos a sangre fría y mutilar a personas inocentes en las calles de Santiago o Granada. Un precio inasumible. Sinceros, si la vida que ese cirujano ilegal tiene que salvar en esa mesa de operaciones subterránea fuera la de la persona más amada de nuestro entorno, la persona por la que daríamos todo en el mundo, ¿hasta qué punto estaríamos dispuestos a mirar hacia otro lado mientras llega el órgano en una nevera sin nombre? Uf, esa es la disección final de la ética humana, desde luego. Es la confirmación más dura de que quizás todo el mundo tiene un precio. Y la tragedia es, simplemente, descubrir cuál es el tuyo. Queda esa sombra flotando en el aire. Es algo para llevarse y reflexionar en silencio. Y quizás, para quien nos escucha, la próxima vez que pasé por el Obradoiro en un día de lluvia o al levantar la vista hacia las majestuosas murallas de la Alhambra, haya que recordar que la piedra y el tiempo guardan demasiadas historias enterradas. Y que a veces las leyendas más sangrientas no pertenecen solo al pasado lejano. Exacto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.